¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, por esta nueva reunión que estamos teniendo, una bendición poder compartir. Animamos siempre, hermanos, a lo que todavía tal vez no se han terminado de definir con lo que es el hecho de poder juntarse con otros hermanos a orar, a poder hacerlo. Tengan en cuenta todos los lugares donde están, hay un montón de alternativas, entonces anímese a juntarse con un grupo de oración. También la iglesia lo necesita, su hermano lo necesita que podamos orar, los líderes necesitamos que ustedes puedan orar para que Dios nos dé la sabiduría, la gracia para poder predicar su palabra fielmente como hasta ahora lo venimos haciendo. ¿Está bien? Así que anímese a juntarse con otros grupos para poder orar. Vamos a ir a la palabra del Señor. El título del sermón de hoy se llama La gloria del nuevo pacto, lo cual en esta va a ser la primera parte. Y nos encontramos en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 18. Leemos juntos y como siempre te animo a dejar la Biblia abierta en el lugar, así vamos avanzando juntos en cada versículo. Dice así la palabra del Señor. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hace unos días atrás se conmemoró una fecha muy importante para todos los cristianos evangélicos. Usted seguramente debe acordarse que se conmemora el Día de la Reforma. En esa fecha recordamos que el 31 de octubre de 1517 el monje Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, allí en Alemania, buscando debatir, entre otras cosas, sobre lo que él consideraba un error, que era la doctrina de las indulgencias. Con ese acto, él iba a traer una gran división, una división muy profunda dentro de la iglesia, entre aquellos que iban a continuar defendiendo las tradiciones y la autoridad del Papa por sobre cualquier otra cosa, de aquellos otros que iban a poner solo a la Escritura como fuente máxima de autoridad para la dirección de la vida de los cristianos. Hoy ya han pasado más de 500 años de este hecho, se conmemoraron 501 años. Y, gracias, Javi. Mi reflexión es justamente, ¿no?, en la iglesia evangélica, por así decirlo, que fueron los que valoraron a la Escritura sobre cualquier rito o ceremonialismo.
si la Iglesia ha podido librarse completamente de prácticas cerradas como las que en su momento Lutero denunció. Me puse a pensar, ¿será que la Iglesia ha logrado librarse de todo eso? Y pensando en eso esta semana, me puse justo a mirar un video de un predicador muy famoso, predicador entre comillas, hablando él ante una cámara de televisión con mucha seguridad y diciéndole, no sé, supuestamente a una persona puntual que él le estaba hablando, ¿no? Ahí, que esa persona tenía que ofrendar cierta cantidad de plata porque como que él sabía, como que Dios le estaba mostrando que su hija que estaba en una mala vida, ¿no? Si él ofrendaba cierta cantidad de plata, Dios iba a obrar y esa hija iba a salir de una mala vida, ¿no? Y en un momento dijo algo como que la vida es el dinero y no sé qué cosa más. Y yo digo, ¡ah! Y un montón de personas, ¿no? Miraba el video y muchas personas abajo comentarios, amén a eso, amén, amén, sí. Y entonces me pongo a pensar, ¿será que la iglesia evangélica ha podido librarse de algunas cosas? Me parece que no se ha podido librar del todo. Y cuando pienso también, ¿no? Eso nos parece, bueno, hasta nos suena como medio bizarro, ¿no? Como medio raro y hasta extremo, ¿no? Pero también pienso en otras cosas que son erradas, que no tienen ningún sustento bíblico, pero que la iglesia practica. Cosas como, no sé, el llamado al altar. ¿Dónde está la Biblia? No sé, el repetir oraciones, hacer que la persona repita oraciones. ¿Dónde vemos en la Biblia eso? Iglesias que hacen supuestos encuentros espirituales, llevan a la gente a un lugar y... El otro día hablaba con una persona, tirar un palito en el fuego. ¿Dónde en la Biblia los apóstoles, Jesús dijo que había que tirar un palito en el fuego? No lo sé. Entonces termino asumiendo que lamentablemente la iglesia todavía se encuentra luchando con cosas que intentan suplantar o ser como cosas importantes, esenciales para su fe. Es como que decir, Cristo y su palabra no me alcanza, algo más tenemos que hacer. Porque si no es como que no puede ser solamente Cristo. Algo más tiene que haber. Y bueno, como ya hemos estado observando, los corintios también eran así, tenían este problema. Ellos son un ejemplo en este tipo de temas. En la primera epístola, si ustedes se acuerdan, ellos tenían problemas porque justamente buscaban supuestas experiencias así espirituales, tratando de alcanzar niveles más altos de espiritualidad. ¿Qué terminó produciendo? Bueno, varios problemas, pero uno solo por recordar, bueno, problemas y un caos en las reuniones. ¿Ustedes se acuerdan? Los problemas que estaban teniendo en las reuniones eran terribles. Tan terribles, entre muchas cosas, que hasta alguien supuestamente tomado por el Espíritu Santo hasta había llegado a maldecir a Jesús. Y la iglesia, como si nada, decía, bueno, pero es el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿No? Nada que ver. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 12, versículo 2 y en el 3 decía, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús? Uno dice, bueno, esto tiene que aclarar. Bueno, sí, tenías que aclararlo porque la gente aparentemente diciendo que estaban llenos del Espíritu Santo decían este tipo de cosas. Y bueno, Pablo tiene que aclararle, aunque sea esto tan simple. Y para la segunda epístola nos encontramos ya con el problema de los falsos apóstoles que estamos viendo. Estos hombres mezclaban el evangelio con prácticas judías tradicionales, como ya vemos, por ejemplo, la circuncisión, animando a que las personas las practicaran para alcanzar la salvación. Decían, está bien lo del evangelio, está bien lo de Jesús, pero ustedes también tienen que volverse prosélitos, tienen que hacerse discípulos judíos y circuncidarse y practicar las costumbres de los judíos, la tradición de los judíos, porque entonces si no, no van a poder ir al cielo. Y cuando el apóstol escucha esto, ya vimos que esto le ha revolucionado y entonces él es muy tajante en esta sección y da una enseñanza profunda sobre la realidad del asunto. ¿Qué es lo que él explica? Que la salvación de cada creyente no tiene que ver con la obediencia a los ritos
del antiguo pacto de Dios con Israel que dio por medio de Moisés. La obediencia a eso no iba a salvar a nadie, sino que la salvación venía por medio de la obra de Cristo en el nuevo pacto. Él ya ha estado explicando esto y justamente ahora se va a explayar. Y también va a explicar que si el pacto en el Sinaí manifestó la gloria de Dios, porque evidentemente lo hizo, mucho más impresionante es la manifestación de la gloria de Dios en el nuevo pacto. Claramente él está explicando lo que el autor de Hebreo habla también, de que el segundo reemplazó al primero, el nuevo pacto reemplaza al antiguo. Por lo cual era inútil y hasta peligroso darle cabida a esta falsa enseñanza. Y para nuestro tiempo este pasaje es esencial para defender nuestra fe correctamente. Pero también para cuidarnos del peligro que tenemos todo el tiempo, ¿de qué? De querer agregarle cosas al Evangelio de Cristo o de querer aportarle cosas a la salvación que tenemos solamente por gracia. Todo el tiempo corremos ese temor. A veces miramos situaciones que pasan en otra iglesia y decimos, bueno, pero claro, esos son así, pero a nosotros no nos va a pasar. Si te descuidas te va a pasar. Porque el orgullo está en cada uno de nosotros queriendo tratar. Entonces el tema del sermón, de este sermón, que va a ser la primera parte, es que el nuevo pacto es una obra de Dios que provee de bendiciones gloriosas a los creyentes. ¿Cuáles son? Bueno, el pasaje nos muestra 7, de las cuales hoy por razones de tiempo vamos a tratar solamente las 3 primeras. ¿Está bien? Y nos va a quedar para la segunda parte las otras 4. La primera de las bendiciones que tenemos es que el nuevo pacto es una obra espiritual gloriosa en cada creyente. Es una obra espiritual. Y eso lo tenemos versículo 7 y versículo 8. El pasaje comienza retomando el pensamiento que se fue dejando y dando acá nuevos conceptos. Dice versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El apóstol había afirmado anteriormente que Dios hizo a él y a cada siervo de una manera, lo llamó ¿cómo lo llamó? Ministro competente de un nuevo pacto. Eso lo vimos en el versículo 6 de este mismo capítulo. Dios nos hizo a sí mismo ministros competentes de un nuevo pacto. De acuerdo con eso, aquí se da la primera diferencia entre los rasgos que distinguen al antiguo pacto del nuevo pacto. En el antiguo, la ley de Dios fue puesta, dice aquí nuestro texto, en tablas de piedra. Esto es una forma figurada de hablar respecto a qué cosa, a los 10 mandamientos, que eran como un resumen general de todos los mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Y fue entonces también a través de esto que estableció el pacto, ahí como vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y se ha traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, dice, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces establece este pacto con el pueblo de Israel ahí en el desierto, en el monte Sinaí, al costado, al pie del monte Sinaí, y da su ley. Y como dije ya en el sermón anterior, la ley no era mala, sino que el mismo Pablo explica en Romanos capítulo 7, versículo 12, la ley era buena, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero ¿cuál era el problema? El problema era para aquellos que buscaban obtener la salvación por medio de obedecerla. Para esas personas se volvió una ley de muerte. En Romanos capítulo 7, versículo 10 dijo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, en ese sentido, no sirve. Para que alguien llegue a la salvación por medio de obedecer la ley, no es la forma, porque para esa persona se transforma en ley de muerte. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, para un lado servía como una guía para aquellos que al darse cuenta que el estándar de Dios era muy alto y que por lo tanto se exponían al juicio de Dios, podían entonces apelar a la misericordia y la bondad del Señor. La ley mostraba tu imposibilidad de salvarte por vos mismo
y te llamaba a que te tuvieras que arrepentirte y acercarte a Dios apelando a su bondad. En Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que la ley era como un ayo, un tutor, como un maestro, alguien que te conducía ¿a quién? A Cristo. Enseñaba la total incapacidad del hombre para acercarse a Dios por sus propios medios. Y le mostraba que a su vez necesitaban recurrir a la gracia del Señor, que no había otra forma. Lo cual justamente estaba disponible ¿para quién? Para todo el que se humillaba. El que se quería acercar a Dios lo hacía humillándose. ¿Cómo vemos la mejor forma de ver este concepto? Es por medio de la ilustración que da el Señor con la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas capítulo 18, versículo 9, versículo 14, el versículo 13, podemos empezar para no irnos en tiempo, dice, el publicano veía que él no estaba en condiciones de acercarse a Dios, sabía lo pecador que era, y dice, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro era el que creía de que por sus propias buenas obras iba a estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces ese es uno de los propósitos de la ley, que sirva para ver nuestra incapacidad de acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Pero la ley también tenía otro propósito. ¿Cuál era ese otro propósito? Mostrar que el único Dios verdadero, así como era misericordioso y benevolente con aquellos que se acercaban a Él por medio de la fe, era también santo y era justo. Y que por lo tanto no iba a tolerar el pecado de su pueblo. La ley también mostraba eso. En Éxodo capítulo 34 vemos versículo 4 en adelante. Se nos habla, versículo 4, que Moisés armó las 2 tablas, alisó y se levantó y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y versículo 7 dice, respecto a Dios, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Claramente, Él era un Dios santo y justo, y Él no iba a tolerar el pecado. Como vimos hace poco en las clases de seminario, el Dios santo iba a habitar en medio del pueblo de Israel, y esto era algo precioso. ¿Se acuerdan que vimos? Era algo hermoso, pero también era a la vez algo peligroso. Porque, ¿cuál era el problema? Que ellos eran pecadores. Por eso la ley fue dada como medio ¿para qué? Para regular, para saber cómo relacionarse con ese Dios que era santo. Esto es lo que entonces estás queriendo expresar aquí en nuestra primera parte del pasaje. La ley que era mortal para cada pecador muestra también la gloria de Dios. ¿En qué atributos de Él? Su santidad y su justicia. En ese sentido, el antiguo pacto y la ley mostraban esa gloria de la santidad y la justicia de Dios. Y tomando este concepto, es que entonces ahora Pablo utiliza una situación particular de aquel momento, de allí cuando se establece el antiguo pacto, y lo usa como una manera de ilustrar, o sea, en forma figurada, de poder hablar sobre este tipo de gloria. Y entonces, para mostrar esta diferencia con lo que es el nuevo pacto, utiliza entonces esta ilustración. El velo que Moisés se puso sobre su rostro cuando él desciende del monte Sinaí. Ahí en Éxodo capítulo 34, versículo 27, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel, antiguo pacto. Y
Y dice versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Moisés, con Dios. Y dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Y versículo 34 dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel en el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Mientras estaba con el pueblo se ponía un velo porque la gente se asustaba. Y entonces recién cuando subía al monte y estaba con Dios, se lo levantaba. Y entonces el apóstol toma esta ilustración de esto que pasaba en ese momento. Los israelitas tuvieron miedo, no se animaban a mirar a Moisés cuando descendía de hablar con Dios. Entonces él se ponía un velo. Probablemente, creo yo, al considerar la santidad que había en este hombre en ese momento, algo que no era propia, era producto de haber estado con Dios, lo que entonces provocaba el temor de los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos eran pecadores. Porque evidentemente cuando hay un hombre que está lleno de santidad, alrededor los pecadores no se pueden sentir bien, no están bien. Cuando hay una manifestación de la santidad de Dios, ya sea en un creyente, ya sea en un siervo de Dios, ya sea como en aquel momento Moisés o en cualquier otra situación, las personas no se sienten del todo cómodas, porque ven su maldad. Te pasa en el trabajo, me imagino, cuando ya has mostrado que sos cristiano y que no vivís como el mundo, por ahí tus compañeros están hablando, tal vez haciendo bromas o chistes feos, ¿no? Y no, callate que viene acá el evangélico, no, hablemos así, ¿no? Y como que se callan o como que dejan de hablar eso porque saben que vos no estás de acuerdo con eso. Y es la reacción que tienen, ¿por qué? Porque saben que están haciendo algo malo. Es como le pasaba a los filisteos cuando el arca del pacto se presentó en la batalla. Dice que los filisteos se enteraron de que estaba el arca y tuvieron miedo. Dice, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Porque sabían de su maldad y que el Dios que estaba ahí era un Dios santo. Es la misma situación que le pasa al profeta Isaías cuando ve la santidad de Dios y él dice, ¡ay de mí que soy muerto! Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Hay un temor ante la santidad de Dios. Es esa misma manifestación que les pasa a los apóstoles cuando Pedro va y no saca nada en el agua y de repente el Señor le dice, andá, boga mar adentro y sacan las redes llenas de pescado y él se llena de miedo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que este Jesús no es un carpintero nomás. Está delante del Señor de señores, el Rey de reyes. Y dice el texto ahí, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo anterior, Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No puedo estar ante tu santidad. No puedo. Entonces, ¿qué está queriendo decir el apóstol con esta ilustración? Bueno, él está como queriendo decir algo así. La gloria de la santidad y justicia de Dios mostrada en el antiguo pacto hacía imposible que los pecadores pudieran acercarse al Señor. Así como los israelitas se les hacía imposible ver el rostro de Moisés. Tal era la santidad y tal era su propia maldad que no podían verlo. No podían. Así era la gloria en el antiguo pacto. La santidad y la justicia de Dios era que provocaba temor al pueblo. Lo llevaba a decir, andá Moisés, habla vos con Dios. No, que no hable con nosotros, no podemos soportarlo. No podemos. Así como nadie puede soportar la santidad de Dios considerando sus pecados, es igual de inútil que quieras buscar acercarte a Dios por medio de tus propios méritos.
Por eso Él está marcando a los corintios, es inútil que ustedes crean que se pueden acercar a Dios porque hagan o practiquen los ritos judíos. Es imposible, nadie se puede acercar así a Dios, porque cualquiera que quiera acercarse por sus propios medios se va a morir. Va a ver la maldad que hay en su corazón y se va a dar cuenta que es un hombre muerto. No importa lo bueno que creas que seas, no importa que te creas que sos una buena persona, por tus propios medios, por tu propia justicia, no te podés acercar ante un Dios que es 3 veces santo, que es justo y que Él sabe que sos un pecador. Aunque otros no te vean, Él sabe. Él conoce tu mente, Él conoce lo que hay en tu corazón. No te puedes acercar a Él por medio de tus propios medios. Es inútil. Sacá de tu mente ese pensamiento, porque no podés. Pero acá entonces tenemos la diferencia, la preciosa y gloriosa diferencia. Por medio del nuevo pacto se nos muestra una gloria aún mayor. ¿Cuál es la bendición mayor? La bendición de que por medio de la obra de Cristo somos aceptados por Dios. Podemos entrar en su presencia por medio de Cristo. El mismo Señor hace una obra por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón, dando vida en lugar de muerte. Es lo que el profeta Ezequiel había dicho en el nuevo pacto. ¿Qué iba a hacer ese nuevo pacto? Daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Van a poder acercarse a mí, se van a poder relacionar conmigo. Porque no va a ser en mérito lo que ustedes puedan hacer, va a ser en base a lo que yo voy a hacer en ustedes. La ley nos mató por causa de nuestro pecado, pero ahora por medio del Espíritu los pecadores reciben vida. En Romanos capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por medio del Espíritu Santo ahora tenemos vida. Podemos relacionarnos con Él. Lo que antes no podíamos por nuestros propios medios, por la obra del Espíritu Santo, ahora sí se puede. Y esto es una gloria aún más tremenda. Porque si el antiguo pacto nos mostraba la gloria de su justicia y de su santidad, ahora por medio del nuevo pacto nos muestra la bondad de Dios, su amor y gracia infinita al enviar a su único Hijo para morir en lugar de los pecadores y así poder darles vida eterna en Cristo Jesús. Porque Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Preciosa bendición tenemos hoy. Es Dios mismo solucionando el problema que el hombre ocasionó. Pues, dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué? Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Una gloria inmensa de gracia para nosotros. En amor, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria ¿de qué? De su gracia, para exaltar su gracia.
Gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según ¿qué cosa? Nuevamente, ¿la riqueza de qué? De su gracia. Esto es la esencia del Evangelio mismo, hermano. No es que nosotros pudimos acercarnos porque era imposible, sino la gloria de su gracia, que te quebranta al ver la maldad de tu pecado, que te conmueve al ver el amor de Dios por vos, que no lo merecías, que te cautiva y te hace seguirlo y valorarlo sobre cualquier otra cosa o persona, que destruye tu orgullo de querer ganar tu aceptación por tus propios medios de Dios. No podés. Pero que también te fortalece para santificarte cada día, porque cada día querés menguar más a vos mismo y que Cristo crezca en vos. ¿Acaso hay una bendición más gloriosa que habiendo estado muerto en pecado, esta promesa de dar vida, en esta promesa gloriosa, Él te haya incluido? ¿Acaso puede haber una bendición más gloriosa que te dio vida? Que bien podía dejarte pasar como todos los demás, pero te escogió. No había nada en vos atractivo, pero te salvó. Y no solo te salvó, puso su ley en tu corazón para que ahora puedas buscar agradarle, porque ahora podés conocerlo. Él te ama y te salvó. Y me pregunto es, ¿qué más necesitas? ¿Qué más tiene que hacer para que te enamores de todo de Él y le sigas? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que darte? ¿Qué otra cosa tiene que ofrecerte para que te adores y te postres ante Él y dejes de vivir la vida como vos querés? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué mayor muestra de amor tiene que hacer para que le sigas para siempre? El nuevo pacto también es una obra que provee una justicia perfecta para cada creyente, versículo 9. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, luego de marcar las bendiciones en la vida espiritual de todos los que ponen su fe en el Señor. Ahora también trata otro tema importante, la situación legal de cada persona ante el Dios santo y justo. La ley mostraba las demandas justas que la santidad de Dios requería. Y a causa de tu desobediencia y de mi desobediencia, a cada uno de nosotros nos cabía un mismo veredicto. ¿Cuál era? Condenado, culpable. La ley de Dios nos juzgó ante el tribunal del cielo y dice culpable. ¿Y qué gloria se muestra en esto? Bueno, que Dios, siendo justo, es totalmente imparcial. Él no hace excepción de persona. Si Él, de hecho, quisiera mandar a todas las personas al infierno, sería justo. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno le alcanza, a ninguno llega al estándar. ¿Por qué? Porque cada uno, como vimos hace un ratito, por nuestra propia responsabilidad, le dimos la espalda a Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Él condena a la muerte eterna a los pecadores.
Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, porque su justicia tiene que ser satisfecha. Oh, qué glorioso y temible es el Señor. Pero acá justamente nos encontramos con la segunda bendición, con una mayor muestra de gloria divina, que es esta segunda bendición que nuestro pasaje nos presenta. La abundante demostración de gloria es justamente el Evangelio de Cristo. Porque por medio de la venida de Cristo al mundo, tomando forma de hombre, cumplió con todas las demandas de la ley. La ley, la justicia de Dios quedó satisfecha. Él cumplió con todo lo que la ley demandaba, punto por punto. Todo el tiempo, todos los días, jamás nada malo, todo bien. Cristo nunca falló. Pero el Evangelio nos muestra que aunque Él vivió una vida perfecta, Él no merecía la condenación, Él, de su propia voluntad, decide tomar nuestro lugar. ¿Entendés eso? Él dice, voy a morir. Él recibe el castigo que los pecadores merecían. ¿Qué fue? La muerte de la manera más terrible, como fue en la cruz en la cual soportó la ira del Padre. Él bebió toda la copa de ira del Padre hasta la última gota. El Hijo fue quebrantado por el Padre como un sacrificio perfecto, una vez y para siempre, y así pagar con su vida por los pecados de su pueblo. Y gloriosamente al tercer día resucitó, demostrando que Dios aceptó ese sacrificio, confirmando que la obra efectivamente había sido consumada en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 18, pero el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Es por medio de Él que recibimos esa justicia que nosotros no teníamos. Y ahora tiene poder y autoridad para otorgar su justicia perfecta para todo aquel que cree. Leímos recién, por cuanto todos pecamos, no damos la talla, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Clarísimo. Por eso es que el nuevo pacto que Cristo hizo por medio de su sangre nos asegura esta bendición, el ministerio de la justificación. Este era el gran dilema que tenía hace 500 años atrás Martín Lutero. Él se preguntaba, ¿cómo puede un Dios santo y justo pasar por alto mis pecados sin dejar Él mismo de ser justo? O pongámoslo de otra manera, si un juez pasara por alto los actos criminales de un delincuente y lo absolviera porque es bondadoso, porque Él es bueno, ¿eso no sería injusto? Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar nuestras faltas? Y es aquí donde aparece justamente la justificación por fe. Es que Cristo tomó nuestro lugar. Y de esa manera Dios siguió siendo justo y pudo salvarlo. La Biblia dice que todos los que ponen su confianza, o sea, su fe en lo que Cristo hizo en su lugar,
recibirán el perdón de los pecados, de todos sus pecados. Eso fue liberador para Lutero. Pudo comprender con exactitud lo que Cristo hizo por él. Y entonces quedó perplejo ante la obra de salvación. Lo que Dios hizo por él, entendió. Y tan claro él fue para él que cuando de repente empezó a ver que había tanto ritualismo en su época. Es decir, entendí que es por fe nomás, que yo no puedo hacer nada. Y entonces veía que las personas pagaban por una supuesta salvación. No lo podía tolerar. Eso le hizo cortar relación con aquellos que enseñaban el perdón por medio de las indulgencias. No podía. Lo mismo le pasó también al apóstol Pablo. También tuvo que luchar en ese momento con aquellos que querían utilizar otras cosas para mediar entre Dios y los hombres. Y esta verdad tiene que imponerse hoy para nosotros y siempre. ¿Cuál es esta verdad? Pues es bien fácil. La única verdad que importa es que solo en Cristo hay salvación. Nada más. Nada más. Porque la misma Biblia nos asegura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. No hay otro. Si estabas pensando que Dios te iba a aceptar en el cielo porque sos una buena persona, estás equivocado. Porque aunque puedas hacer buenas cosas, tenés que arrepentirte. Dios no te va a aceptar por tu buen comportamiento, porque seas un tipo que laburás, que pagás todos tus impuestos, que no robaste nunca. No importa. Dios no te va a juzgar en comparación con otras personas, te va a juzgar de acuerdo a su ley. Y de acuerdo a su ley estás perdido, estás condenado. Por eso tu única confianza es no confiar en vos mismo, no confiar en tu inteligencia, es poner tu confianza solo en Cristo Jesús. Dejá de verte bueno. Ya vimos hace un ratito en el Evangelio, no hay nadie que pueda llamarse bueno. Por eso solamente podés confiar en Cristo y nada más que en Él. Si todavía no lo hiciste, hoy es tu oportunidad. No lo pospongas más. Las personas tienen esta tendencia natural, buscar ser acepto a Dios por medio de alguna cosa que pueden hacer. La lucha que hay en cada corazón con esa jactancia propia de querer ser aceptado en base a su propio mérito, lo que hace es chocar contra el Evangelio. Por eso, como escuchamos un ratito, tenemos que mantenernos enfocados en el Evangelio para poder tratar con el orgullo que hay en nuestra vida. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Qué importancia le das al Evangelio? Finalmente, la última bendición que vamos a ver hoy es que el nuevo pacto es una obra que permanecerá para siempre en los creyentes. Vemos la tercera, versículos 10 y 11, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí nuevamente vemos un contraste. Ambos pactos tuvieron gloria, fueron gloriosos, pero el segundo tiene una gloria mucho más preponderante, mucho más eminente, que excede en mucho a la gloria del primero. Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El pacto sinaítico fue glorioso porque mostró a un Dios misericordioso que hizo un pacto amoroso con Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Él se comprometió a cuidarlos,
a proveerles de un montón de bendiciones. Él dijo que los iba a librar de sus enemigos, que nunca los iba a abandonar. Dios se comprometió ahí en Sinaí con eso. Pero había otra parte esencial en ese pacto. ¿Qué cosa? Los israelitas también participaron del pacto, prometiendo lealtad a Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 7 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo también se comprometió. Ellos se comprometieron que no iban a adorar a ningún dios falso, que iban a obedecer la ley que Dios les dio. Por lo que entonces ese pacto era condicional, o sea, estaba sujeto a cumplimiento de dos partes. ¿Cuáles eran las dos partes? Dios y el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ese pacto? Bueno, la Biblia nos muestra que se rompió debido a que los israelitas no lo cumplieron. Pero no es que una sola vez lo rompieron, sino que una vez y otra vez y otra vez, y una generación nueva viene y siguen fallando y siguen quebrantando y siguen violando este pacto de amor. Así todo, Dios se mantuvo fiel. Y cada vez que los israelitas, debido a su pecado, recibían el juicio y clamaban y pedían, Dios los libraba. Y Dios los libraba y estaba bien toda la cosa, y otra vez se desviaban y otra vez clamaban y otra vez Dios los ayudaba, porque Dios cumplió su parte, fue amoroso con ellos. Fue como un padre para ellos. Fue como un esposo fiel sufriendo por la infidelidad de su esposa orgullosa, que todo el tiempo le era infiel. En Jeremías capítulo 31 el profeta justamente habla de esto y dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos quisieron, invalidaron mi pacto, lo quebrantaron, lo rompieron, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Por lo tanto, este pacto de amor, como dice nuestro pasaje, aunque fue glorioso, dice nuestro pasaje, pereció, o sea, terminó, se rompió. Ahora, ¿por qué este nuevo pacto es tan glorioso? ¿Por qué tiene una gloria mayor? Porque en este pacto, la gloria permanecerá para siempre. Nunca será roto. ¿Por qué? Porque es un pacto incondicional. ¿Qué significa eso? Bueno, una forma de entender con claridad esto, pudiendo ver otros pactos incondicionales. Por ejemplo, el pacto de Dios con Abraham. Usted lo lee tranquilo ahí, va a ver en Génesis capítulo 15, versículo 1 y 21. Vemos que Dios se comprometió en ese pacto. Abraham no, Dios solamente. Él se comprometió incondicionalmente a cumplir ciertas promesas para con Abraham. Y pese a lo que pasaron, circunstancias que pasaron, aún a pesar de los errores que el mismo Abraham cometió, Dios cumplió con todo lo que le había prometido. ¿Por qué? Porque se comprometió con su propia palabra. Él, por así decirlo, no puso su palabra en juego. Independientemente de lo que hiciera Abraham, él empeñó su palabra, sin pedirle a Abraham un compromiso de su parte. Vemos así todo igual en Abraham una actitud fiel. No es que Abraham dijo, bueno, ahora como Dios se comprometió, yo hago lo que quiero. Definitivamente no, fue fiel. Tuvo errores, terribles fallas, pero fue fiel. Tan fiel, aún en los momentos más duros, fue fiel. Cuando Dios le pide a su hijo, y él lo va a hacer. Pero más allá de eso, claramente, ese pacto no se fundamentó en un compromiso de ambos, sino solamente de Dios, solamente fue Dios. De la misma manera, entonces, el nuevo pacto es también incondicional. Dios solamente se comprometió a salvar a su pueblo incondicionalmente. ¿Por qué? Porque si hubiera sido condicional, estábamos perdidos de vuelta. Porque si hubiera dependido un poco de nosotros,
ya lo hubiéramos arruinado. Pero Él solo se comprometió a hacer todo. Porque como este pacto fue incondicional, muestra su gracia de una mayor manera. Gracia por personas que no lo merecían. Jeremías nuevamente dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esta tercera bendición es gloriosa. No solo porque Dios ya, como vimos, obró nuestro corazón de una manera espiritual. No solamente porque nos da la justicia perfecta de Cristo perdonando todos nuestros pecados, sino que también asegura que esta relación de pacto en la cual Él se compromete, ¿a qué se compromete? A ser nuestro Señor y Salvador por toda la eternidad. Él promete que nos guiará para siempre, como dice el salmista. Este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Ni siquiera la muerte nos puede separar de su amor. En este pacto, Él promete que la obra que comenzó la va a terminar. Él ha empeñado su palabra y como siempre, ¿qué va a pasar? ¿Va a cumplir o no va a cumplir? Él va a cumplir su palabra. Porque por medio de eso va a mostrar para siempre la gloria de su gracia, de su bondad y su fidelidad, que son eternas. Eterna su fidelidad. Definitivamente pensar en esto te libra de todo temor, de duda. Porque aunque cada día vas progresando en santidad y cada día te vas pareciendo más a Cristo, todavía ves maldad en vos. ¿Ves maldad en vos? Yo veo maldad en mí. ¿Ves que le fallás al Señor? Sí, desobedecemos su mandamiento. Y sé que eso te duele. Decís, ay, otra vez, qué cabeza dura que soy. Otra vez le fallo. Te duele. Pero pensar en esto te quebranta y te da gozo en saber que su obra de salvación no va a depender de tu falla. Eso nos lleva a darle gloria. Porque a pesar de tus errores, nada te puede separar de su amor. Nada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me pongo a pensar, digo, tanta gracia puede haber. Tanto puede amar. Hoy lo cantábamos. ¿Por qué me ama tanto Él? No. Pero me pongo a pensar en esa canción. ¿Por qué me ama tanto Él? No puedo comprenderlo. No sé vos, tal vez vos lo pudiste comprender. Yo no puedo comprenderlo todavía. ¿Por qué me ama tanto Él? Pero también te fortalece el saber que un día va a transformar completamente tu vida. Va a redimirte completamente del pecado que todavía habita en vos. Porque Él se comprometió a hacerlo. Él se comprometió un día. Eso que hoy te duele, un día ya no te va a doler más porque ya no vas a tener lucha con el pecado cuando esté en su presencia. Pero también te guarda el orgullo de querer hacer cosas buenas para ganar la salvación.
para que Dios te acepte, el saber que solamente es en base a los méritos de Cristo. Pero te anima también a que le sigas sin que importe nada. Como un acto de rendirte ante aquel que hizo todo para lograr establecer este pacto de gracia. Me pregunta, ¿estás adorando a Dios por esta bendición tan hermosa? Pero finalmente también esta bendición del nuevo pacto te libra de toda la angustia. Al considerar lo difícil que es vivir en un mundo caído, siendo todavía pecadores caídos. Perdón, siendo pecadores como somos. Dios ya nos salvó. Pero todavía vivimos en un mundo caído. La violencia a nuestro alrededor, las injusticias, la maldad que avanza por momentos nos llena de temor. A veces decimos, ¿será? ¿Qué va a pasar con nosotros? A veces decimos, ¿qué va a pasar? A veces no sabemos qué va a pasar cuando demos la vuelta a la esquina. No lo sabemos y eso a veces nos angustia. Nos angustia, nos preocupa. A la noche estamos así durmiendo y escuchamos, ¿no?, una motito pasar, ¡ay!, nos asustamos, que va a escuchar una sirena de auto y viste, ya te asomás a ver qué pasa. Porque estamos en un mundo lleno de violencia. A veces los que son papás y tienen hijos grandes, ¿no?, tardan 5 minutos más en mandar un mensaje, ¿será que llegó bien? ¿Estás preocupado si estará bien? Porque ve la maldad que hay. Pero la promesa de Dios es que un día todo lo malo que hoy vivimos se va a acabar. Un día se va a acabar. Y eso nos da esperanza. Y de eso vamos a hablar. No te pierdas la segunda parte. Hoy no lo vamos a hablar, pero nos da esperanza. Nos da esperanza saber que un día todos los redimidos por la sangre de su Hijo van a estar para siempre con el Señor. En un gozo y una paz que van a ser eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y versículo 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Demos gracias a Dios por las bendiciones que nos da. Señor,